Buenos días, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. La hermana decía, disculpen, porque es la primera vez. Hermana, hace no sé si 10, 15 años atrás y todavía sigo sintiendo los nervios del primer día, así que está disculpada. Realmente es maravilloso poder estar una vez más, compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, alabar al Señor. Y quisiera que comencemos con una oración, ¿sí?, para poder aprender la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar, por aquellas personas también que están escuchando a través de los medios de comunicación, Señor, a través de las redes sociales. Queremos que tú seas obrando en nuestras vidas, que seas, Señor Dios mío, poniendo, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo dando convicción, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y ponemos nuestros oídos atentos a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero comenzar esta palabra con el tema, ¿sí? No pensé mucho en el título del tema, pero ustedes ya se van a dar cuenta, y dice el título: vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Y para hacer una breve introducción, quizás no tan breve, del tema, vamos a ver la sal. A lo largo de la historia de la humanidad todavía no se sabe desde cuándo se comenzó a usar la sal. La sal, sí, antiguas civilizaciones la usaban, como Egipto, China, los mayas, pueblos africanos. La sal en algún momento de la historia ha sido considerado como el oro blanco, ¿sí? Casualmente, ¿sí?, hay una palabra que sale de la sal que se llama salario, que es el pago que se le hacía en Roma, ¿sí?, por los servicios de alguna persona. Se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. La sal es un elemento tan común que puede estar en el último cajón de nuestra alacena, ¿sí? Es un elemento que no tiene valor hoy en día, quizás sí para darle sabor y gusto a nuestra comida, pero está yo creo que en el 98% de las casas. Levante la mano el que diga, el que no tiene sal en su casa. Todos tenemos sal. Todos tenemos sal en nuestras casas, ¿no? La sal, en algunas culturas del cercano oriente, Mesopotamia, Persia, Arabia, fue considerada como un símbolo de pacto y de amistad. Compartir sal con alguien era sellar una amistad o alianza. Decir tenemos sal entre nosotros significaba somos amigos, que no nos traicionaremos. Romper ese pacto era considerado una traición grave. Por eso en muchos pueblos nómadas del desierto el huésped al que se le ofrecía pan y sal quedaba bajo la protección absoluta del anfitrión. Miren ustedes qué interesante, ¿no? En nuestra cultura a veces la sal es mal vista, ¿sí? Hemos escuchado un montón de veces cuando a alguno de ustedes se le cayó la sal. ¿Qué decían los abuelos? O capaz que nosotros también, ¿no? Mala suerte. 7 años de mala suerte, dicen, ¿no? No solamente eso, también cuando abríamos nuestra puerta, capaz en alguna de las casas, ¿no? No sé si pasó en alguno de ustedes, ¿no? Y veíamos ahí un poquito de sal tirada, alguien nos hizo algo, ¿no? ¿Sí o no? Y así, la sal también, sí, fue utilizada por los espiritistas y es utilizada también por los espiritistas. Y todas estas supersticiones, ya sea buena, mala, la sal fue durante todo el tiempo llegando hasta el día de hoy. Hoy la tenemos nosotros en nuestras casas. Podemos ver también los usos principales de la sal. Antiguamente la sal se usaba para preservar. Los pescadores llevaban sal, ¿sí?, cuando ellos salían a pescar, quizás a las profundidades, no a las profundidades del mar, pero sí lejanos de la tierra.
de la playa, ellos llevaban sal, ¿para qué? Para poder dejar sus pescados y no se echen a perder hasta llegar al lugar de venta, ¿sí? Se utilizaba para preservar, para dar sabor, y también los alquimistas, los espiritistas, para supuestamente símbolos espirituales. Vemos nosotros, y quizás no investigando, si uno se pone a analizar y ver que hay diferentes tipos de sal. Hoy conocemos la sal común, que es la sal de mesa, y sabemos que se obtiene de la evaporación del agua, y sabemos que sufre un proceso, y tenemos un concepto, no sé si errado, ¿no?, de la sal. A veces pensamos que la sal, mientras más blanca y más fina, es mejor. ¿Sí o no? A veces decimos, dice, no, pero esta sal, mira cómo se humedece y queda dura. No, compremos la otra sal que es más seca y que dura más y que puede, en el recipiente, sí puede salir finita, ¿no? Esa sal es procesada. Esa sal se le quita los minerales y queda el cloro y el sodio, que si bien forman el cloruro de sodio, que es la sal que conocemos nosotros. También hay otra sal, ¿sí?, la sal del Himalaya. Yo no la conozco, la he visto por fotos, por imágenes. Es una sal rosada que es rica en materiales, en minerales, hierro, magnesio y potasio. Es una sal natural. Tenemos también nosotros, y conocemos, esta sí la conozco, la sal marina. ¿Cuántos de ustedes conocen la sal marina? Varios conocemos la sal marina. Esta sal también se obtiene de la evaporación del agua, ¿sí? Quedan los cristales de sal, y es una sal totalmente natural. Justamente, generalmente es indicada por los médicos, ¿no?, la sal marina, porque es más saludable para el organismo. Tenemos también la sal negra, que es una sal de la India. Tenemos una sal roja y tenemos la sal del mar muerto, ¿sí? Una sal que no está procesada, una sal impura, que justamente es la que se utilizaba en los tiempos de Jesús, la sal del mar muerto. Ahora, también nosotros podemos ver que la sal se encuentra en nuestro cuerpo. Le estoy dando clases de biología, química, historia. Es para entender, ¿no?, el concepto que hablaba de Jesús de la sal. En nuestro cuerpo, dice la ciencia que el cuerpo contiene entre 120 y 250 gramos de sal, distribuidos en la sangre y en los líquidos corporales. En nuestro sudor hay sal. ¿Alguna vez sintieron el saborcito del sudor cuando le goteó o la lágrima? Tiene un gustito a sal, ¿no? Los músculos y los nervios y el sistema digestivo también contiene sal. ¿Qué hace la sal en el cuerpo, en nuestro organismo? Regula la presión arterial. Ojo que esto es en proporciones correctas, ¿sí? Ayuda a la hidratación, permite la transmisión de señales nerviosas y colabora con la función muscular. Es saludable la sal en proporciones correctas. Yo les decía que la sal generalmente está compuesta por dos minerales en su mayor porcentaje, cloro y sodio. Y ustedes saben que el cloro y el sodio, cuando se vinculan o se enlazan, forman el cloruro de sodio, que es la sal. Pero estos minerales o estos elementos químicos separados son venenosos para nuestro organismo. En sí el sodio es altamente reactivo, que cuando entra en contacto, el sodio solo, ¿no?, cuando entra en contacto con el agua, explota. Y el cloro es un elemento tóxico para nuestro cuerpo. Miren ustedes, pero cuando se enlazan los dos, forman lo que nosotros llamamos sal. Me acuerdo una pregunta que me hicieron en el primer año de la universidad y me decían qué era el cloruro de sodio. Nadie sabía qué era el cloruro de sodio, ¿no? Tenía que responder, es sal. Y nadie había leído ese tema, todos teníamos cero en ese punto, porque no sabíamos que el cloruro de sodio era la sal. Ahora, la sal es mencionada en el Antiguo Testamento.
Y si leemos nosotros en Levíticos capítulo 12, versículo 13, vamos a ponerlo en la pantalla para que podamos leerlo. Levítico capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En el Antiguo Testamento se menciona la sal en las ofrendas y en los pactos o en los acuerdos con Dios. Números 18, 19. Dice la palabra del Señor: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, les he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Dios menciona la sal, ¿sí?, como símbolo en las ofrendas y en el pacto. También en 2 de Crónicas 13:15, ¿sí?, el reino de David fue dado por Dios como un pacto de sal. Habíamos dicho que la sal preserva, ¿no?, que evita o hace lenta el proceso de echarse a perder los alimentos. Era como símbolo de que algo perduraba, ¿no? También la sal se menciona en Génesis capítulo 19, 26. ¿Todos recuerdan la historia de la mujer de Lot? Dice la palabra que a Lot Dios le dijo que huya, que salga de la tierra de Sodoma y Gomorra y que no mire hacia atrás, que siga hacia adelante, ¿no? Y dice en Génesis 19, 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La desobediencia de la mujer hizo que ella se convirtiera en estatua de sal. Ahora, Jesús trae otra vez la palabra sal en el Nuevo Testamento, en 3 oportunidades. Y quisiera que podamos leer Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice: vosotros sois la sal, ¿de qué? De la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, hollada o pisoteada por los hombres. Para entender este texto, ¿sí?, vamos a leer el contexto de lo que está hablando Jesús. Y yo quisiera que busquemos en el versículo, desde el versículo 1, si leemos desde el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, y quiero que notemos algo importante de acá. En el versículo 1, dice, la palabra dice, versículo 1 dice: viendo la multitud subiendo al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Y añade este versículo: vosotros sois la sal de la tierra. Yo quiero hacerle esta pregunta, ¿sí? En el versículo 1 hay dos detalles que capaz que no hemos tomado en cuenta. Dice, viendo la multitud. Y segundo dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿A quién iba dirigida esta enseñanza? ¿A la multitud o a los discípulos? A los discípulos. La palabra del Señor nos está enseñando que los discípulos tenían que tener todas estas virtudes. Pacíficos, somos pacíficos, misericordiosos, de limpio corazón, estamos constantemente orando al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, como decía Cristian. Nos estamos gozando en el Señor, a pesar de todas estas situaciones que estamos pasando quizás en Argentina. Uno se pregunta eso, ¿no? Y todas estas virtudes son las que corresponden a un discípulo. Jesús estaba enseñando, hermanos, hermanas, que nosotros como discípulos tenemos que tener no solamente estas virtudes, sino ¿cuál es la función de la sal? Salar, ¿sí? Darle sabor, darle gusto, ¿sí? El asado cuando lo hacemos, ¿le echamos sal o no? Sí, ¿no? ¿Qué sal le echamos? ¿La sal media gruesa o la sal fina? La sal parrillera, ¿no? Esa sal que penetra y que se siente el sabor, ¿no? Y cuando no tiene sal, a veces no queremos decir, pero no tiene sal la carne, ¿no? Está muy rica, decimos, ¿no? Ahora, fíjense en ustedes que una de las cosas que está hablando Jesús es que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que replicar estas virtudes. Y Jesús nos está sugiriendo que ustedes pueden ser sal de la tierra. ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois sal de la tierra. Vosotros sois sal. O sea, que ustedes, cada uno de nosotros, me incluyo, tenemos esas virtudes, hermano. Y tenemos que replicarla. Jesús está enseñando que cuando somos sal de la tierra, está enseñando que nosotros tenemos que cumplir una misión. Primera palabra importante, ¿sí?, de este texto, misión. Jesús en Mateo 28, 18, 19, dice, una vez que terminó quizás de enseñarle a todos los discípulos, por tanto, id y haced discípulos, ¿sí?, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, la sal cumple una misión y nosotros como discípulos tenemos que cumplir una misión. Ahora, yo le pregunto, ¿la sal puede perder su sabor? La sal física, ¿no? ¿Cómo puede perder su sabor la sal física? En sí la sal capaz que no pierde su sabor. Entonces, Jesús, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede ser que la sal pierda su sabor? ¿Cómo puede ser que la sal se desvanezca? ¿Cómo piensan ustedes si la sal pierde su sabor? ¿Qué estaba diciendo Jesús acá? Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Saben qué está diciendo acá, hermanos? Que si nosotros no estamos replicando las virtudes que tenemos, ¿sí?, porque Jesús le estaba hablando a sus discípulos que ya tenían todas estas virtudes y le estaba diciendo, dichosos ustedes, discípulos, muchachos, que con esto ustedes van a tener la heredad del reino, van a estar en el cielo. Le dice muchas cosas, los bienaventurados son. Pero ¿saben cuándo se desvanece? Cuando no estamos cumpliendo esa misión. Cuando no estamos replicando las virtudes que Dios nos dio. Entonces, cuando no practicamos esto, la sal se desvanece. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a pobres en espíritu? El orgullo. ¿Cuál es lo opuesto a la humildad? El orgullo.
¿Cuándo se desvanece la sal? Cuando tenemos orgullo. Cuando en vez de tener, dice los que lloran, sensibilidad espiritual, tenemos indiferencia. No nos importa la gente de afuera. No nos importa la gente que no conoce de Dios. Cuando en vez de tener templanza y humildad, tenemos violencia y arrogancia, la sal se desvanece, la sal pierde su sabor. Cuando no tenemos compasión, somos crueles y vengativos. Entonces, ahí la sal está perdiendo su sabor. Cuando en realidad, en vez de ser pacificador, ¿sí?, somos conflictivos y generamos división, y no solamente en la congregación, sino también en nuestra familia, con nuestros familiares, ¿sí?, en nuestro trabajo, generar división, generar conflictos. Estamos perdiendo ese sabor. La sal se está desvaneciendo. Cuando no tenemos fidelidad, ¿sí?, y tenemos cobardía, perseguidos por causa de la justicia, ¿sí?, y nos conformamos, decimos, no, yo cuando vengo el domingo y ya cumplo. Después del lunes a sábado me olvido de Dios, me olvido de todo lo que me enseñó y ya está. Ahí perdemos, ¿sí?, el sabor. Primera cosa, entonces, la sal tiene una misión. Lo anotemos en nuestra cabecita, si tienen cuaderno, texto, hoja, lo escriben. Vamos a leer ahora Marcos, capítulo 9, versículo 50, pero vamos a empezar desde el 35. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra del Señor: entonces él se sentó y llamó a ¿quién? Dice. ¿Qué factor común hay entre este texto y el anterior que hemos leído? ¿A quiénes llamó? Bien, estamos prestando atención, ¿no? Llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos al versículo 49. Dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y este también hace referencia al versículo del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos leído? Que dice que presenten sus sacrificios con sal. Porque todos serán salados con fuego. Y este se relaciona con otro texto. Dice la palabra que nos presentemos como sacrificio vivo, ¿sí? Nosotros como sacrificio vivo. ¿Y qué tiene que tener nuestro cuerpo? Sal. Dice: y todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. En el versículo 50 dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y miren ustedes esto, ¿no? Y tened paz los unos con los otros. Ahora, usted dice: che, pero te salteaste desde el versículo 35 al 50. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de qué estaba hablando acá, que la sal también es servicio. Miren ustedes, primero, misión; segundo, servicio. Anótelo en su cabeza. Y porque los discípulos estaban discutiendo entre ellos en que quién va a ser, quién es el primero, quién va a estar cerca de Dios, quién va a estar dentro del círculo de confianza, ¿sí? Y Jesús le dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Cuando Jesús está enseñando y dice tened sal en vosotros mismos, le está diciendo: tened ustedes deseo de servir. ¿Estamos teniendo deseo de servir? ¿Queremos servir al Señor? Tened deseo de servir. Entonces Jesús, en este texto, para entenderlo bien, a qué se refiere con sal, nos enseña y hace referencia al servicio. El servicio. Ahora, veamos la parte de cuándo esta sal se vuelve insípida.
En el anterior sabíamos que si no replicamos, ¿sí?, las virtudes, entonces nos volvemos, se desvanece y se vuelve insípida. No tiene sabor, no tiene gusto. ¿Cuándo piensan ustedes que la sal se vuelve insípida en este texto? ¿Cuando dejamos de qué? De servir. ¿Cuando dejamos de qué, hermano? Cuando dejamos de servir, nos volvemos insípidos. Ya no tenemos la sal, ¿sí?, en nuestro cuerpo. Qué interesante lo que habla el Señor. Amén. Hay una frase que la he escuchado muchas veces y seguramente ustedes también. Dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenemos que aprender a servir. Tenemos que servir. Leamos el otro texto. Lucas capítulo 14, versículo 33. Y este texto, ¿sí?, Jesús estaba enseñando sobre el costo del discipulado, que creo que en alguna oportunidad lo hemos visto, cuando uno dice, cuando habíamos aprendido sobre llevar la cruz, ¿no? Niéguese a sí mismo. Y leamos dice Lucas 14:33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser que... Entonces también estaba hablando el costo del discipulado y de la renuncia. Sigue la palabra en el 14:34, dice: buena es la sal. Otra vez dice: buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. ¿En qué contexto habla esta palabra? Es negarse a sí mismo. ¿Y saben qué significa negarse a sí mismo? Tercera palabra: comprometerse. ¿Cuál es la tercera palabra? Les hago repetir, ¿sabe por qué? Para que quede, ¿no? La primera, ¿cuál era? Mi misión. La segunda, servicio. Y la tercera, compromiso. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Ahora, en este texto, ¿cuándo la sal se vuelve insípida? ¿Cuando dejamos de qué? Dejamos de comprometernos con el Señor. Es así, hermano. No podemos negar esto, porque la palabra de Dios nos está enseñando que si no nos comprometemos con el Señor, ¿sí?, no es una sal buena. Y esta sal se vuelve insípida. Es decir, que la sal pierde su sabor cuando no hay compromiso. La sal pierde su sabor cuando no hay servicio. Y la sal pierde su sabor cuando no cumplimos la misión. Tres cosas importantes. Me acuerdo que en algún momento cuando estudiaba me decían que habían condiciones necesarias y suficientes. Algunos deben saber, ¿no?, de esto, ¿no? Que hay condiciones, ¿sí?, que son necesarias pero no cumplen para que sea suficiente el todo. Y yo la veo en este sentido. Cuando no cumplimos la misión, ¿o por qué no cumplimos la misión? Primero, porque no estamos sirviendo. No cumplimos la misión que dice: id y hacer discípulos, porque no estamos sirviendo. ¿Y por qué no estamos sirviendo? Porque no tenemos ¿qué? Compromiso. No tenemos compromiso con el Señor. Entonces la sal de la tierra se resume en estas tres cosas, hermano: compromiso, servicio y misión. Todos nosotros tenemos que entender esto.
yo le hago esta pregunta: ¿en qué etapa estamos nosotros? ¿Estamos todavía en que no nos queremos comprometer? Comienza el año, nos comprometemos y al final no terminamos sirviendo. Y por ende, si no estamos sirviendo, no estamos cumpliendo la misión. ¿Estamos sirviendo en la alabanza, en alguna área de la iglesia, en la escuela bíblica? ¿Estamos sirviendo en, no sé, en cualquier sector de la iglesia? ¿Estamos comprometidos realmente con el Señor? Porque no es lo mismo comprometerse con una persona que comprometerse con el Señor. El compromiso en el matrimonio, cuando las personas se separan, cuando dejan de tener ese compromiso mutuo en las buenas y en las malas. Cuando son en las buenas y después en las malas, ya no. Entonces, ahí se produce el divorcio, las separaciones, las peleas, porque no hay un compromiso mutuo, ¿no? Con el Señor es lo mismo. Si no tenemos compromiso, no estamos dándole el sabor, el gusto, ¿sí?, al mundo, y no estamos salando la tierra. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Nos estamos examinando? ¿Estamos cumpliendo la misión por la cual Dios nos ha llamado? ¿Cuándo la sal pierde su sabor? Cuando no se hace aquello para lo cual fue diseñado. La sal pierde su sabor cuando alguien no hace para lo cual fue llamado. Si hemos sido llamados a la reconciliación y no lo estamos haciendo. La sal pierde su sabor cuando la iglesia ya no discipula, cuando la iglesia ya no enseña a escudriñar la palabra de Dios, ¿no? La sal pierde su sabor cuando el cristianismo no levanta su voz de inconformidad por el pecado del mundo, ¿sí? Cuando nos parece indiferente, bueno, el aborto, bueno, esa es la gente que piensa de eso nada más, y no nos levantamos, ¿no? Cuando el cristianismo no es modelo para el mundo, sino que el mundo, ¿sí?, nos mete su modelo y hacemos una iglesia conforme a lo que es el mundo, ¿no? Ahí perdemos el sabor. Cuando el culto ya no es para rendir la honra a Dios, sino para satisfacer las emociones del hombre, ahí perdemos el sabor. Cuando la adoración a Dios se convierte en un espectáculo público, en un show, la sal ha perdido su sabor. Cuando la predicación ya no es para confrontar y edificar, sino para ilusionar y encantar, para endulzar nuestra... ¡Ay, qué lindo que predicó, hermano! ¡Qué bueno! Promesas de Dios. Pero no nos confronta contra el pecado, no nos dice estás en desobediencia, no nos dice no tenés compromiso con el Señor, no estás sirviendo a Dios. Ahí la sal ha perdido su sabor. Cuando toda la cristiandad se torna en la prosperidad y en las ansias y en la avaricia económica del dinero, la sal ha perdido su sabor. ¿Hemos perdido el sabor? Qué interesante pregunta, ¿no? A veces nosotros no nos comprometemos con el Señor. Comenzamos el año, qué bueno que esté terminando este año, y empezamos con nuevas expectativas, ¿sí?, querer hacer una cosa, la otra en la iglesia, y después, bueno, a mitad de año como que se nos acaban las pilas, ¿no? Y ya no tenemos fuerza. Pero tenemos que renovar nuestro compromiso, hermano. Tenemos que empezar a servir a Dios. Tenemos que salar la tierra. Tenemos que replicar todas estas virtudes que Dios nos enseñó en las bienaventuranzas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y yo quisiera que ustedes, cada uno, piense, ¿sí?, si realmente
está salando la tierra, si realmente está dando ese sabor diferente, si estamos nosotros influenciando en el mundo o el mundo influye en nosotros. Vamos a orar. Señor, Padre amado, Padre celestial, hoy venimos en tu presencia, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú hablaste a tus discípulos, Señor, y como discípulos tuyos nos presentamos delante de ti hoy. Y queremos, Señor, ser personas comprometidas. Queremos, Señor, que tú estés, Señor, ayudándonos para poder servirte. Queremos llevar ese evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen. Padre amado, Padre celestial, perdónanos, Señor, porque nos falta muchas veces compromiso, porque no estamos sirviendo, Señor, sino al contrario, están sirviéndonos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos servir también. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.